Bueno, bienvenidos a este espacio en el que hablaremos de un tema que me apasiona. Lo hemos llamado acortar distancias. Y acortar distancias porque cuando revisamos la evolución de la humanidad encontramos que realmente los seres humanos nos hemos enfocado en resolver limitaciones, en encontrar soluciones a las limitaciones en lugar de quedarnos en los problemas mismos. He querido desarrollar este espacio hablando un poco de la evolución del automóvil como uno de esos ejemplos que nos han permitido, que permitieron a la humanidad recorrer distancias o acortar esas distancias con desarrollos que permitieron autonomía en el movimiento, haciéndolo cada vez más rápido y por sobre todo en cualquier momento. Por eso entonces entrémonos y recordarnos ustedes pues, en unos inicios de lo que podemos reconocer como la historia reciente. Al mundo lo movilizaban realmente los caballos, por lo menos el mundo que nosotros conocemos o que yo conozco. Y pues a partir de allí empieza a surgir la obsesión de cómo el ser humano logra autonomía, no depender de la tracción animal para generar ese movimiento, y arrancan los primeros desarrollos de un automotor con los primeros intentos de generar ese movimiento a través de vapor. Sin embargo, pues claramente la temperatura que generaban estas calderas para generar el vapor que movilizaba el vehículo hacían inviable su producción o su utilización en masa. Por eso sigue el hombre intentando, y es finalmente con la invención del motor de combustión donde se da el gran primer salto importante para generar o para producir la energía necesaria para generar movimiento en lo que conocemos hoy como motor. Claro, recientemente discutimos mucho los temas de sostenibilidad y pues está muy de moda la discusión sobre seguir utilizando combustibles fósiles para generar esa energía. Venimos evolucionando en otros conceptos mucho más amigables con el medio ambiente, pero al final el concepto sigue siendo el mismo. Realmente es cómo producimos energía para generar movimiento. Hecho el motor, desarrollado el concepto del motor en 1886, pues una innovación que ya existía, que era la rueda, se adapta a ese motor y nace entonces el concepto del vehículo automotor, en el que, reitero, se genera movimiento de manera autónoma. Con el tiempo, pues este concepto de rueda también ha venido evolucionando para generar más y más confort. Después de que logramos este primer gran reto de generar autonomía, pues viene la obsesión por la velocidad, hacerlo más rápido, hacerlo de manera más segura, porque al final lo que buscamos es acortar distancias. Entonces, con los desarrollos asociados a cómo transmitir el movimiento del motor que se genera ya de manera autónoma hacia las ruedas, la invención de la transmisión y la barra de cambios le permite entonces al hombre administrar esa velocidad y superar algunos obstáculos, algunas limitaciones, sobre todo relacionadas con el tipo de terreno al que se enfrentaba. Pero pues hasta ese momento, digamos que todo era como en línea recta. Con la invención del timón realmente se facilita o se rompe la barrera de poder cambiar el rumbo y de esa manera tomar el control de este automotor para dirigirlo y superar los obstáculos del terreno. Esa fue otra innovación que permitió acortar esas distancias. Pero hasta allí pues todo era posible solamente hacerlo en el día. Realmente fue con la invención con los faros, de las luces de los vehículos, que se habilitó la utilización de esta herramienta en las noches. Y con eso entonces pues surge la posibilidad de usar esta herramienta en cualquier momento del día, sea luz del sol, sea en la noche. Pero bueno, nos enfrentamos a otra limitación. ¿Qué pasa si llueve? Se pierde la visibilidad, no se puede conducir de manera segura, de tal manera que pues surge entonces la invención del limpiabrisas, que lo que hace es habilitar el uso del automóvil incluso en momentos de lluvia, y surge a partir de ahí toda una industria, toda una innovación del limpiabrisas, inicialmente con acción a mano, ya posteriormente acción mecánica y ya posteriormente gestión automática. Bueno, y hasta allí pues tenemos un vehículo con algunas características que nos permite ya maniobrar y dirigirnos o controlarlo en diferentes terrenos, en diferentes momentos del día, en diferentes momentos del tiempo. Pero surge entonces la dificultad de si queremos muchos vehículos en la vía.
cómo habilitar la permanencia o la concurrencia de varios vehículos en la vía, y surge entonces la innovación del espejo retrovisor, que habilita o posibilita la concurrencia de varios vehículos de una manera segura. Y bueno, hasta ese momento pues puedo conducir, voy yo solo, me desplazo solo, pero resulta que pues si hago un recorrido de una distancia larga o incluso en una corta, necesito llevar equipaje, necesito llevar mi ropa o necesito llevar algún elemento. Entonces surge la invención del guarda equipaje para poder llevar cosas conmigo, de tal manera que genera una línea adicional de confort. Pero como la idea es hacerlo más rápido y hacerlo de manera segura, pues los frenos, y en este caso los frenos hidráulicos, son como el primer paso que se da en la historia para poder administrar la velocidad y para poder generar estos desplazamientos en diferentes tipos de vía y a diferentes ritmos también, reitero, de una manera segura. Claro, algo extraordinario puede ocurrir, algo en el vehículo puede fallar, algo en la conducción puede fallar, y por consiguiente la seguridad del conductor se vuelve la prioridad. Por eso el cinturón de seguridad como primer elemento se convierte en una de las herramientas que permiten salvaguardar la integridad del conductor, independientemente de si el vehículo sufre algún accidente. Posteriormente surgen muchos más desarrollos para salvaguardar la integridad del conductor, pero digamos este es uno importante. Ahora, en términos de la industria automotriz, del automóvil, de la producción del automóvil, pues también nos deja una gran lección, y es la capacidad que tiene de adaptarse ante los cambios del entorno. De hecho, cuando arranca la Segunda Guerra Mundial, pues todos los grandes fabricantes de vehículos adaptan sus líneas de producción, ya no para producir vehículos para el uso de los hogares, sino ahora para producir armas para efectos de enfrentar la guerra, de tal suerte que esta industria también nos ha dado la lección de que facilitar o adaptar fácilmente las líneas de producción para adaptarse a los cambios se vuelve relevante. Y una vez pasa la guerra, pues también todos sus desarrollos se orientan a producir vehículos más adaptados hacia la realidad de ese momento. Por eso en los primeros vehículos de posguerra encontramos vehículos pequeños con bajo consumo de combustible, la salida por la parte delantera para efectos de gestionar la seguridad del conductor, y de esta manera pues arrancan los primeros vehículos que se masifican, como el Volkswagen, el vehículo del pueblo, que hacen que este tipo de utensilios se masifiquen aún más en las familias en el mundo. Bueno, ya después de eso pues surgen otras innovaciones en el mundo. Aparece Google Earth, que permite la geolocalización. Una vez el vehículo ya está listo para recorrer grandes distancias, pues llegan otras nuevas funcionalidades que digamos que facilitan la movilización para grandes distancias y la ubicación, y para hacerlo en rutas que sean más eficientes, y por eso la incorporación del GPS al vehículo también ayuda a acortar esas distancias de una manera mucho más eficiente. Y en el hoy ya estamos en las discusiones de los vehículos autónomos, ya no dependen tanto en su conducción de un ser humano, sino que incluso el mismo vehículo de manera autónoma puede generar sus desplazamientos con elementos de inteligencia artificial y demás, de tal suerte que los pasajeros tienen un viaje mucho más confortable, mucho más rápido. Claro, por supuesto, cada uno de los elementos que fueron surgiendo en el tiempo fueron generando también desarrollos e innovaciones. El timón, por ejemplo, arrancó para controlar la dirección de las llantas, pero hoy en día podemos ver timones en los que se puede tener el control total y absoluto del vehículo, desde la velocidad, con la velocidad de crucero, todo el equipaje que se tenga para el computador inteligente que está asociado al vehículo para la administración completa del mismo, incluso para la administración de algunos elementos de entretenimiento, hoy en día con el tema del radio, con el tema del internet. Entonces el timón pasa a ser un elemento en el que se logra la administración y control total del vehículo. El GPS también, que fue una innovación para encontrar las rutas, hacerlo de manera más eficiente, pues también hoy ha migrado casi que a un centro de inteligencia en el propio vehículo, en el que tenemos diversidad de aplicaciones que nos facilitan de manera importante la vida. Al final de cuentas, la pregunta que surgía es ¿a dónde quiero llegar y qué tan rápido lo quiero hacer y de qué
y qué tan seguro lo quiero hacer, y eso ha llevado finalmente a que en la combinación entre el desarrollo del motor, la incorporación de las ruedas para poder facilitar el movimiento, más otras innovaciones, permitió al vehículo finalmente acortar esas distancias y llegar a donde quiero de manera más fácil, con mucha más confianza, porque al final los elementos de seguridad que se fueron introduciendo al vehículo le generaron mucho más confianza al conductor y su seguridad, tanto de él como para sus acompañantes, con mucha más comodidad también, porque todos estos elementos, los espejos retrovisores y los diferentes elementos que se han venido incorporando generan un viaje mucho más confortable, la posibilidad de llevar el equipaje, es decir, llevar la familia, llevar muchas cosas, las maletas y todo lo demás, pues también facilitó mucho el uso del vehículo de manera familiar. El habilitar el uso de la herramienta en cualquier momento del tiempo, día o noche, con lluvia o sin lluvia, también hizo mucho más eficiente esta herramienta, y pues todo ello también apuntándole a un costo razonable, ¿no? Todos los desarrollos ahora, también en otra línea, es qué tanta autonomía tiene el vehículo por cada unidad de combustible o de elemento generador de energía tiene, de tal suerte que pues al final con toda esta industria lo que se ha logrado es acortar distancias, me refiero en este caso cuando hay desplazamientos por tierra, hacerlo de manera segura, hacerlo de manera confortable, a un costo razonable. Diríamos entonces que pues también esta industria nos da una lección de personalización. A dónde quiero llegar, qué tan rápido lo quiero hacer, qué tan seguro y qué tan confortable, va a depender también de qué tanta inversión estoy dispuesto a hacer. Podemos encontrar marcas en las que los precios son más bajos, marcas en las que los precios del automóvil son mucho más altos. Todo depende de la rapidez, el confort y la seguridad con lo que lo quiera hacer. E incluso dentro de cada marca encontramos diferentes líneas que se van acomodando también a la capacidad de inversión de cada una de las personas o de sus familias. Entonces podemos encontrar marcas en las que encontramos precios más asequibles, hasta marcas ya pensadas para personas de una capacidad económica bastante alta, que pues cada uno en función del dinero que invierta pues tendrá la posibilidad de tener más o mejores beneficios. Bueno, pues hasta allí digamos un pequeño repaso de lo que sería cómo llegar a donde quiero de manera más rápida, y tal vez en Juriscope, y es el sentido de esta presentación, pues no hacemos una cosa distinta a eso con el servicio del crédito. Lo que buscamos es que las personas puedan acercarse a la realización de un sueño de la manera más rápida posible, de la manera más segura posible, con el mayor confort posible, y eso es así porque pues queremos que sea más rápido, reitero, queremos que la persona a la que le prestamos pueda pagar su crédito, tenga la confianza de que lo que le vamos a prestar no le va a dañar su sueño. Queremos hacerlo de manera cómoda, esto es que no le pidamos tanta información, que lo hagamos de manera rápida, que busquemos información en fuentes alternativas, que usemos la tecnología para evitarle un poco tantas molestias a la hora de tramitar un crédito. Queremos que pueda llevar su equipaje, entendiendo en este caso como que entendemos que cualquiera de nosotros puede tener dificultades en la vida y eventualmente se puede quedar sin empleo, eventualmente puede tener una dificultad coyuntural, y eso hace que pueda tener alguna dificultad en sus históricos de mora. Por consiguiente, pues queremos que también pueda cargar su equipaje siempre y cuando sea un buen deudor. Queremos que lo pueda hacer en cualquier momento, en el día, en la noche, desde la comodidad de su casa, desde la comodidad de su trabajo, desde la comodidad de su celular, en cualquier momento, no importa. Y queremos también que lo haga a un costo razonable. ¿De qué dependerá también? ¿De qué depende todo esto? Más bien, pues también depende de la capacidad de inversión y de la decisión de inversión que tengamos, de qué tanto dinero invirtamos en incorporar nuevas tecnologías, de qué tanto tiempo le dediquemos, de qué tanta inversión en conocimiento desarrollamos. Todo eso, pues en la medida en que se va generando más inversiones, se pueden lograr, podemos facilitarle o acercarle ese sueño por la vía del crédito de manera más rápida, más segura, más confiable, en cualquier momento y a un costo cada vez más razonable. Pero tampoco eso se aleja de lo que podemos hacer nosotros en el día a día. Cualquiera de nosotros puede tener una expectativa, un sueño, un proyecto, y al final pues nos tomamos la libertad de recoger estos 9 elementos. No son los únicos, cada uno pues también podrá
complementarlos a la hora de hacer la evaluación de lo que la historia ha hecho, pero recogemos esto al revisar un poco la historia del automóvil. Lo primero, focalices en la solución, no se quede tanto pensando en el problema. La mayoría de nosotros a veces, y en eso me incluyo, nos quedamos enfocados como en el problema y por qué no se puede. Y aquí, como han visto, siempre se ha visto el problema como una oportunidad de transformar, de hacerlo de manera distinta y que al final supere una limitación. Implica pensar diferente, romper los paradigmas, salirnos un poco de las limitaciones que nuestra crianza o nuestra formación nos ha generado. Por supuesto que implica invertir, y esa inversión puede ser en términos de tiempo, de dedicación, de esfuerzo y también en muchos casos de dinero. Implica asimismo, o facilita mucho el proceso, aprovechar las herramientas que tenemos a la mano. No todo lo tenemos que resolver solo, seguramente habrán cosas que ya otros habrán resuelto y nos sería más fácil y mucho más eficientes vía una alianza o algún mecanismo de esta naturaleza poder resolver el problema. Hay que ensayar y hay que estar dispuestos al fracaso. La historia lo ha dicho, en muchos aspectos se ha fracasado, lo importante es seguir ensayando y por sobre todo perseverar, no darse por vencido. Al final todos estos resultados, y aquí mostramos en la presentación una evolución de cerca de 120 años en el desarrollo, 140 años en el desarrollo del vehículo, para lo que hoy tenemos, que significa la perseverancia de la humanidad en esos desarrollos. Implica también evolucionar de manera continua, no porque se resuelva una limitación, vamos a pensar que ya resolvimos todo, hay que ser muy inquietos, seguir pensando en cómo puedo seguir evolucionando y por supuesto pues hay que celebrar los aciertos, ¿no? También hay que emocionalmente sentirse bien por todo aquello que vamos logrando, reconocernos, que también son una motivación importante para seguir avanzando. Y en últimas, pues al final, así como en el vehículo y como en otros elementos de la industria, de lo que se trata es de producir energía para generar movimiento. Y con eso entonces en cualquier ámbito de lo que hagamos, apalancados en el ejemplo del vehículo, cómo lo aterrizamos en Jurisco por la vía del crédito, pero también cómo lo podemos hacer cada uno de nosotros para cualquier proyecto o cualquier sueño que queramos alcanzar, de pronto podemos encontrar allí una fuente de inspiración. La pregunta sería entonces, ¿y cada uno de nosotros qué está dispuesto a hacer, qué está dispuesto a invertir para llegar a donde quiere? Muchas gracias.